su nombre. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos consideramos cristianos? No hay cristiano. Dígame. ¿Cuántos somos cristianos? Amén. ¿Cuántos pensamos que somos cristianos normales? ¿O somos cristianos anormales? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Que seamos cristianos normales o cristianos anormales? Dios dice que o espera que usted sea un cristiano normal o anormal. Por segunda vez, como dicen en el colegio, ¿puede repetir la pregunta? Anormal. Dios esperaría que usted sea un cristiano, una cristiana normal o anormal. Anormal. Amén. Porque el cristianismo normal no funciona. Porque el cristianismo normal no sale de lo natural, porque el cristianismo normal no provoca nada. Tenemos un Dios sobrenatural, pero mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre, ¿qué? Natural. Es decir, alguien que se mueve en la misma atmósfera natural de este mundo no comprende lo de Dios, así haya recibido a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra: el que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Pero mire, dice el que está en Cristo. Una relación diaria, una relación continua le va a llevar a usted a ser una persona anormal, una cristiana anormal. Porque lo normal es natural y no provoca nada de Dios que es sobrenatural. Ahora, ¿no le parece a usted que tenemos un Dios sobrenatural? Y todo lo que hace no es normal, es decir, es anormal, ¿sí o no? Porque ¿qué dice la Escritura? Aún desde la palabra Dios nos demuestra que no es un Dios normal, no es un Dios natural. La palabra nos dice que vivimos por fe y no por vista. Pero pastor, ¿cómo me va a decir que no viva por vista? Si yo veo cómo el hermanito me torce los ojos, yo veo cómo mi papá, mi mamá me hace yo veo cómo mi hijo me saca la lengua y usted dice que viva por fe y no por vista. ¿Cómo? Hay que hacer morir la carne para empezar a vivir por fe. Amén. Aquí ya Dios le está diciendo: yo no soy un Dios normal. Y espero que tú tampoco seas un cristiano, una cristiana normal. Porque en medio de este mundo donde tu sentido de la vista se mueve, percibe cosas, mira realidades naturales, yo te llamo a vivir por fe y no por vista, creyendo en lo que no ves, creyendo en el poder que no ves, pero provocarás algo si sales de lo natural. Ahora, ¿cómo más Dios nos demuestra que no es un Dios normal? Porque dice, llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo me va a decir eso? Pero es que es ilógico, es imposible. Pero es que no tiene un Dios normal. Llama lo que no es como si fuese, es decir, que tu problema, dile, el Señor se glorificará. A tu enfermedad, dile, diablo de enfermedad, Dios me va a sanar. Al que está cautivo en pecado, en desobediencia, en rebelión, en rebeldía, dile, será un siervo de Dios, será profeta a las naciones, será instrumento poderoso en las manos de Dios. Llama lo que no es como si fuera. ¿Te parece normal eso? No, porque Dios no es normal. ¿Por qué más tenemos un Dios sobrenatural? Un Dios que no es normal, un Dios anormal. Dice que el justo por la fe vivirá. No dice vas a vivir solamente de tu trabajo, de tus finanzas, vas a vivir de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu profesión. No. ¿Por qué va a vivir el justo? ¿Le parece eso normal? ¿Cómo Dios me va a decir que viva por fe? Si no trabajo, no tengo para comer. Si no me esfuerzo, nada me va a ir. Si Dios pide que seas esforzado y valiente, y que a una actividad que hagas seas diligente. Pero cuando Dios te dice que el justo vivirá por la fe, quiere decir que no se va a dejar de tener por circunstancia, por adversidad, por problema, por situación o condición.
que al mundo le limita. Es un Dios anormal, sobrenatural. ¿Cómo más Dios nos evidencia que es un Dios sobrenatural, un Dios anormal? Porque dice que para el que cree, todo le es posible. Yo dije que para el que cree, todo le es posible. Amén. No les veo tan convencidos. Es que cuando tenemos un cristianismo normal, nos cuesta aún decir amén, porque sigue mi cerebro procesando, me está llamando otra vez a creer ese versículo trillado. Yo en toda iglesia he escuchado eso, sí, pero quizás faltaban dos factores: la fe y la unción, la fe y presencia de Dios. Ahora, ¿por qué más tenemos un Dios anormal, que es sobrenatural, que nos rompe el intelecto, el razonamiento? Porque Dios te dice: diga al débil, fuerte soy en Cristo Jesús. ¿Cómo? Pero si ya no tengo ganas de vivir y me dice que diga que soy fuerte. Sí, porque el poder del Espíritu Santo que recibimos por la promesa de Cristo Jesús, ese te da poder. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón y crees que es posible que el Espíritu Santo venga a ti, dejas de ser un cristiano normal o natural para ser un cristiano anormal y sobrenatural. Por eso dice Dios, demuestra la anormalidad, la sobrenaturalidad de Dios, porque ¿qué te dice? Que Él te va a dar paz en medio de ¿qué? ¿Cómo voy a tener paz? Problema aquí, problema allá, escasez aquí, dolor aquí, enfermedad allá. ¿Cómo? Pero te habla una paz de tu espíritu, de tu corazón, sabiendo que aunque lo que tú ves y sientes y te está pasando, Dios lo usa todo para bien. Yo dije que Dios usa todo para bien. ¿Cómo pastor me va a decir que si estoy en problema, me botaron del trabajo, me dejó mi papá, me dejó mi mamá, me abandonó mi esposo, mi esposa, mis hijos? ¿Cómo? Pero la palabra te dice que a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. ¿Y le parece normal esta frase? Pero sin embargo la escuchamos y no meditamos en nuestro corazón en la palabra de Dios. Y queremos seguir viviendo siendo cristianos normales, recibiendo de lo anormal de Dios. Queremos ser cristianos naturales, aunque no entendemos al Dios sobrenatural, pero esperamos recibir todo de Dios. ¿Y no le parece que lo anormal y lo normal no es compatible? Usted coge el agua y el aceite en un vasito ahí, ¿se mezcla? Es que Dios lo primero que quiere en el pueblo es que suelte su naturalidad, que deje de razonar tanto para determinar si es posible o no es posible, que deje cosas en manos de Dios para que las resuelva. Por eso dice la palabra: ya no vivo yo, más que vive en mí, Cristo. Y si Cristo vive en usted, ¿usted cree que puede ser un cristiano o una cristiana normal? No, jamás en la vida. Pero el hombre natural, el que es normal, dice, no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Ese pastor loco habla de echar fuera demonios. Ese pastor loco dice que puede sanar enfermos. Ese pastor loco me dice que si estoy en escasez, ore. Si tengo problemas, ore. Si estoy feliz, ore. Si estoy triste, ore. No sabe otra cosa más que decir: está loco ese pastor. Pero el pastor le dice algo y siempre va un porqué. Porque creo que a cada uno de ustedes Dios les ha manifestado que no es natural, que liberta al cautivo, que él sana al enfermo, que le echa fuera demonios. ¿Cuántos han recibido ese privilegio aquí? Amén. ¿En cuántos Dios ha obrado sanidad? Amén. ¿En cuántos Dios ha obrado liberación? Amén.
¿A cuántos Dios los ha ungido? ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos Dios les ha expuesto a la luz de Cristo cositas ocultas por ahí? Amén. Entonces para Dios lo natural no existe. Dios es sobrenatural. Y Dios espera que cada uno de ustedes empiece a creer por lo sobrenatural. Ahora, ¿por qué? ¿Usted cree que el cristiano o la cristiana natural provoca algo del reino de Dios? Si la Escritura dice el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, gente que deja de hacer lo normal para moverse a hacer lo anormal. Es gente que aún por la oración mueve poder del reino del Dios, del cielo que no se ve. Materializar algo tangible, sentir, atraer poder de Dios de donde no ve, aquí en esta tierra que se lo ve. Pero al hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Cuántos creemos aquí en Dios? Amén. ¿Cuántos creemos en la obra redentora de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén. Tenemos conocimiento, pero nos falta la sobrenaturalidad, la anormalidad para traer el poder de Dios. ¿Usted cree que si se atreve a creerle a Dios, podría operar sanando enfermos? ¿Solo una persona se atrevería a creer? ¿Usted se atrevería a creer que Dios le puede usar echando fuera demonios? Amén. ¿Usted se atrevería a creerle a Dios de que su oración tenga poder y sea eficaz? Amén. Pero necesita ser un cristiano, una cristiana anormal. El cristiano normal a la iglesia cada 8. El cristiano normal regularmente coge y lee la Biblia. El cristiano normal habla de Dios, oye de Dios. Es normal. Pero ¿sabe cuándo el cristiano testifica que es anormal? Cuando mueve, manifiesta y entrega poder de Dios. Y recalcaré y reiteraré que Jesucristo dijo: por sus frutos los vas a conocer. Porque Jesucristo dijo: y a los que creen en mi nombre, ¿qué van a hacer? A echar fuera demonios, a hablar nuevas lenguas, a imponer manos sobre enfermos. ¿Y estos qué va a pasar? Sanarán. ¿Cómo que quiere sanar enfermos? Sí, será doctor. Me irá a dar paracetamol, la ibuprofeno, para eso me voy al seguro. ¿Sí o no? Pero eso será normal. Que usted opere en lo que el mundo no comprende. Que usted testifique aquello que la gente ni se atreve a creer. Que la gente siente el poder de Dios, que no lo puede ver con estos ojos naturales. Pero ¿sabe quién está limitando el poder de Dios? No es Dios, somos nosotros, porque estamos acostumbrados a lo normal. Oramos y somos cristianos normales, pero no nos atrevemos a creer que a quien tengo al lado por mi oración, si está escondido un chamuco, me va a salir. Oro, pero como soy normal, no pienso que mi oración está produciendo algo. Y aunque ore como ya pensé que quizás no produzca algo, ¿qué va a pasar? No va a producir nada, porque se está moviendo normalmente en su intelecto. Va a la iglesia, escucha prédica, recibe unción y sale a seguir viviendo normalmente, ocupado de su trabajo, de su casa, de lavar, de cocinar, de planchar, de firulais, de misifus y su tiempo para Dios. Somos cristianos normales. ¿Por qué cree que dice en Jeremías 33:3? Clama a mí. Aún clamar no es la oración normal, es clamar. Por eso dice en la Escritura: cerrada la puerta de tu aposento, búscame en secreto. ¿Qué dice? Y yo te recompensaré. ¿En dónde? En público. Es anormal el lenguaje que Dios usa en la Biblia. Cuando usted no tiene
la sobrenaturalidad de Dios en usted. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos leemos la Biblia y a veces no entendemos? Uy, qué espirituales, todos entienden. ¿Cuántos leemos la Biblia y no entendemos ciertas cosas? Pero de hoy en adelante, ¿cuántos vamos a leer la Biblia y vamos a entender esas cosas? ¿Cuántos vamos a ser cristianos anormales? ¿Cuántos queremos mover poder de Dios? ¿Cuántos queremos recibir sanidad y dar sanidad? Amén, pero con ese amén, convénzcase de que Dios puede obrar en usted. Porque si usted no se convence, al diablo le queda sencillo hacer que dude y que sea incrédulo y que viva siendo normal y natural y nada provocar en su vida de cristianismo. Tremendo. Cuando usted es un cristiano anormal, se evidencia un antes y se evidencia un después. Yo dije que cuando usted es un cristiano anormal, se evidencia un antes y se evidencia un después. Jamás volvemos a ser los mismos si nos chocamos contra la cruz de Cristo. Jamás volvemos a ser los mismos si somos limpios por la sangre de Cristo. Jamás vamos a volver a ser los mismos si recibimos la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo dijo: y a los que creen en mi nombre harán obras mayores? Y es necesario que yo me vaya para que reciban la promesa del Consolador, es decir, del Espíritu Santo, para que puedan ser cristianos anormales con poder y autoridad del cielo. A su nombre. Gloria. Ahora, tremendo, su vida, su día a día debe reflejar un antes y un después. Porque nuestra vida, nuestro camino en Cristo Jesús, dice, es como la aurora, como el alba del día, que va creciendo, se va haciendo cada vez más luz, más claridad, hasta que el día se hace perfecto. Porque la luz de Cristo depositada en usted va a reflejar eso a los demás. Ya no vuelve a ser el mismo cuando usted tiene un encuentro con Cristo, cuando usted recibe del Espíritu Santo. Si usted nunca ha recibido o ha creído que es posible que Dios le dé de su Espíritu Santo, hoy Dios le dice, le da la buena noticia: usted puede ser un cristiano anormal, que pueda creer y se atreva a creer por la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero si usted ya tiene el Espíritu Santo y se me ha venido estancando en la misma oración, la misma manera de hacer las cosas, la misma manera de leer la Biblia, Dios te dice: yo sigo esperando que sigas creciendo para que seas un cristiano y una cristiana anormal, sobrenatural, con presencia, con poder, operando en la autoridad del reino de los cielos. Es que lo natural en el mundo no funciona. ¿Se ha dado cuenta? Le hablan de Dios, le predican de Dios, comparte a otros de Dios y no provoca poder de Dios. ¿Qué el cristiano va haciendo? Natural, normal. Y Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Uy, qué anormal. Sanarán enfermos. Qué anormal. Y hablarán nuevas lenguas. Pero no el lucro de lenguas que hace con la vecina. Lenguas angelicales, lenguas ungidas, lenguas de poder. A su nombre. Gloria. Ahora, hay dos tipos de cristianos a la luz de la palabra: el normal, que tiene fe pero es natural, y el anormal, que tiene fe pero es sobrenatural. La Biblia evidencia esto. Y hermano, hermana, la fe y la sobrenaturalidad no refiere a cuántos años vive sentado en una iglesia. Vive a cuánto poder usted
recibe de Dios y entrega a otros de lo que recibió de gracia de Dios. Porque la palabra dice que lo que usted recibe de gracia, tiene que dar de gracia a otros. Y si usted recibe poder, ¿sabe qué va a dar? Poder. Siendo anormal, va a dar poder. Pero ¿por qué el pueblo está limitado y no puede ser un cristiano anormal? Hay dos pautas específicas. Primero, la fe. Segundo, el no haber recibido el Espíritu Santo o no creer que puede recibir el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero vas a recibir ¿qué? ¿Vas a recibir qué? Cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y si usted recibe poder, ¿cree que va a seguir siendo normal? No. Jamás en la vida. Por eso dice la Escritura, para el que cree todo le es posible. Si usted cree que es posible que usted siendo natural reciba poder sobrenatural, va a ser un cristiano normal. Pero aunque oímos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no creemos que recibimos poder al tener el Espíritu Santo. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo. Y que dice, y me seréis testigos. Es decir, van a testificar lo que usted recibió en otros lados, en otras naciones. Y van a testificar, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y en el día normal donde usted esté, va a manifestar poder. Porque usted dejó de ser normal. Porque usted dejó de ser natural. Cuando usted recibe poder de gracia, ¿qué está llamado a dar? Poder de gracia. Pero si usted no recibe poder, porque no se atreve a creer que puede recibir poder, va a ser un cristiano normal, natural. Y que el pastor le hable de demonios, que el pastor le hable de sanidad, que el pastor le hable del don de ciencia, discernimiento, de profecía, de milagros, del don de fe, el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas. ¡Qué bonitas esas historietas! Porque el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice que Dios es Espíritu. Amén. Amén. Pero también dice que donde el Espíritu de Dios está, ¿qué hay? Hay libertad. Pero no nos atrevemos a creer porque la cabecita, el coco, no nos da para comprender de que cuando usted se consagra a Dios, su cuerpo es un templo. Y si el Espíritu Santo vive dentro de usted, usted mismo va a ser libre. Libre de toda cosa que le ata pecado. Libre de la depresión, de la tristeza, de la soledad, del vacío. Libre de la angustia, libre de la inseguridad, libre de la duda, libre de la incredulidad. Y pasa a ser un cristiano, una cristiana anormal. ¿Cuántos quieren recibir poder de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren, los que ya tienen, recibir más poder de Dios? ¿No se ha cansado, hermano, que cuando usted ora, ni siente, ni provoca, ni recibe nada de Dios? ¿No se ha cansado? Estoy cansado de leer la Biblia, pero mi vida no cambia, mi casa no cambia, mi familia no cambia. ¿No le ha cansado? Y no se ha cansado de vivir cansado o cansada de esa misma vida de cansancio. Porque nos habituamos a lo normal. Lo normal, me levanto, trabajo, voy, trabajo, me saco el aire, regreso cansado, como, duermo. Al siguiente día lo mismo. Y es una vida normal, una vida monótona. Pero ¿qué tal cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios? En algún rato, cuando usted ore por el enfermo, este se sane. Que cuando usted empiece a orar por su casa, su familia, algún endemoniado, el espíritu inmundo se va.
Que usted mismo empiece a hablar en lenguas angelicales. Que Dios le tome en sus manos y empiece a discernir que opera en esa persona. El don de ciencia para ver qué demonio está dando esa persona. El profetizarle a las personas en el poder del Espíritu Santo. El hacer milagros. El enderezar huesos. El enderezar músculos. No sé. Ser anormal. Salir de la costumbre de ver lo mismo día tras día, día tras día, ir al domingo cada 8 y no provocar nada, leer la Biblia y no provocar nada, orar y no provocar nada, es normal. ¿Y sabe qué? Lo normal aburre. ¿A usted le parece divertidísimo lo normal? Lo normal aburre, lo normal cansa, lo normal desgasta. Pero cuando usted entre en la atmósfera sobrenatural de Dios, grandes cosas va a ver, grandes cosas le va a enseñar. Porque en la palabra dice: y te mostraré, te enseñaré lo grande y oculto que tú no conoces. A su nombre. Ahora, primer punto para que sea un cristiano normal: crea que pueda recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos van a creer hoy que pueden recibir del Espíritu Santo? ¿Cuántos se van a creer, atreverse de que van a recibir Espíritu Santo? Amén. Ahora, segundo punto, la fe. Marcos 9:23, ¿qué dice? Jesús le dijo: si puedes creer, porque para el que cree, todo le es posible. Si usted cree que le va a hacer, todo posible. ¿Cuánto tiempo lleva usted creyendo en Dios? ¿Ha podido moverse en lo sobrenatural de Dios? Hoy Dios le dice: cree por lo sobrenatural. Amén. Hoy Dios le dice: tú vas a recibir lo sobrenatural. Amén. Hoy Dios le dice: vas a moverte en lo sobrenatural. Amén. Pero solo cree. Amén. Solo cree. Solo cree. Amén. Amén. Ahora, el cristianismo normal es aburrido. La oración normal es aburrida. El leer la Biblia de la manera natural es aburrida. El ir a la iglesia de una manera natural es aburrida, porque es lo mismo. Cuando llevamos un cristianismo normal, nuestro lenguaje y nuestros pensamientos son normales, son naturales. Vamos a ir a Juan 6, 5, 9 y les voy a proyectar en la pantalla. Mire lo que dice. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido el gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el pensamiento de Felipe y de Andrés? Normal, natural. Dice que Jesucristo, cuando se fue a predicar en las afueras de la ciudad, le siguieron 5,000 personas, a más de sus mujeres y sus niños, casi 15,000 personas. Y que ya les cogía la tarde y los discípulos le dicen: despídelos, porque para que vayan a ver dónde comen, porque aquí no hay panaderías, aquí no hay market, aquí no hay donde que ellos se sirvan un alimento. Y mire cómo Dios le prueba a un cristiano normal
qué piensa y cómo habla. Y dice que Jesucristo alzó los ojos y vio que había venido multitudes, 15,000 personas. Y le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan en medio del desierto? ¿Dónde? Para que coman estos. Y mire lo que dice. Pero Jesucristo le decía esto ¿para qué? Para probar si seguía siendo normal o seguía siendo o estaba empezando a ser anormal. ¿Qué le dice? Porque él ya sabía qué hacer. Y Felipe respondió: 200 denarios. ¿Cuánto tengo es lo que puedo hacer? ¿Cuánta plata tengo es lo que puedo comprar? Lo que yo puedo hacer en mis fuerzas, solo eso traerá resultado. ¿Qué lenguaje es el de Felipe? Normal, natural. Hasta donde me alcanzan mis recursos, hasta ahí puedo hablar. Y mire qué más le dice. Y aparte de que tengo poco dinero, no va a alcanzar para todos. Él pensaba como hablaba, normal. ¿Cuántos de ustedes le explican a Dios cuánto usted tiene? ¿Cuántos de ustedes le explican a Dios las limitaciones que tiene? ¿Qué le está demostrando a Dios? Que es un cristiano normal. ¿Y qué espera Jesús? Cristianos anormales, decididos a creer más allá de lo que usted mismo puede creer. Segundo punto. Felipe le salió contador. Tengo 200, el pan vale 15 centavitos, hay 15,000 personas, la calculadora me da error, Jesús. Aquí nos jodimos, Jesús. Aquí no hay cómo dar de comer, Jesús. Y ahora de gana les trajimos. Ha sido nomás de decirles estricto derecho de admisión, traiga solo una persona. Pero Jesús no se limita, hermano. Jesús nos permite estar en estas situaciones para convertirle de lo normal a ser cristiano anormal. Por eso dice la palabra: conviértase en ellos a ti, mas tú no a ellos. Usted tiene que estar firme y convencido que lo que usted porta es de Dios. Segundo punto: descarta al contador, descarta al analítico y sale un Andresito. Y le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero no creo que alcance para 15,000 personas. ¿Qué es esta poquedad? Esta insignificancia para 15,000 personas. Y por poco atrás le dice: ¿por qué trae tan poquitos peces y panes? Era de que traiga más. Tiene que hacerse diligente, hermanito. ¿Por qué no oro más? Pero que ayude más, hermanito. El cristiano normal pone los ojos en lo que ve. ¿Cuánto tiene? ¿Qué describió Andrés? Pocos peces, pocos panes. Natural. Movido por el cuánto, movido por el dónde, movido por la limitación. Normales, naturales. ¿Y sabe qué es lo más candente de esto? Que ellos eran discípulos. Caminaban con Jesús, oraban con Jesús, escuchaban las prédicas de Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, veían los milagros, las señales de Jesús. ¿Y qué le estaban diciendo a Dios? Hay que ser normalitos nomás. No se puede más, Jesús. Tratando de enseñarle a Jesucristo de cuánto tenemos, lo que tenemos y en dónde estamos, determinando qué se puede y qué no se puede hacer. Normales. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? Dice que tomó los panes y los peces, los alzó al cielo, le dio gracias a Dios y les dijo: boniticos, a ustedes mismos los voy a hacer repartir. Y dice que estos repartieron a todos y que recogieron 12 cestas de lo que sobró. Un Cristo normal
frente a discípulos normales. ¿Cómo es posible que un Cristo ante tanta necesidad, ante lo improbable, en vez de decirle, Padre, mande panaderos, levantó lo poco, le dio gracias al cielo y se movió en fe, actuando con anormalidad a las leyes, a las condiciones y a los tiempos de este mundo? No es anormal que la palabra diga y den gracias en todo tiempo. Es anormal. Y Cristo aplicó esto en medio de la escasez, en medio de la adversidad, en medio del tiempo difícil. Dio gracias por lo poco. Un Cristo anormal, un Cristo sobrenatural. Amén. Amén. Otro caso tremendo. Así como hay cristianos y cristianas normales, también hay ministros, predicadores, líderes normales. Y también hay iglesias normales. Y dirá, ¿cómo, pastor? Sí, clarito está allí. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las ¿qué? Sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Una iglesia. Jesucristo llegó a enseñar un sábado en una iglesia. Y mire lo que dice el versículo 11. Estaba allí una mujer que por causa de ¿qué? De un demonio llevaba 18 años enferma. ¿Cuántos años llevaba la mujer enferma? ¿A causa de qué? ¿De un qué? ¿Y en dónde estaba la mujer metida? En una iglesia. Y mire lo que dice: y andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Pero mire lo que dice: al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Un versículo más adelante dice que cuando Jesucristo le llamó a la mujer, la sanó, el jefe de la sinagoga se enfadó. ¿Qué le demuestra aquí la palabra? Que puede haber pastores, líderes, ujieres naturales. Porque aunque te hablan de Dios, te predican de Dios, que oran en el nombre de Jesús, tienen una Biblia, son naturales. Porque estaban en una iglesia ministrando y liderando con la palabra de Dios. ¿Y cómo estaba la mujer? Enferma. ¿Cómo es posible que alguien que habla de un Dios sobrenatural se mueva en lo natural y no provoque el poder anormal de Dios? Ministros normales. ¿No le ha pasado eso? ¿Cómo es que gente que habla del poder de Dios no provoca el poder de Dios? Segundo punto: iglesias naturales, sin presencia. Sea cualquier denominación que sea, si no mueve el poder de Dios, ¿qué tipo de iglesia es? Natural. Una iglesia normal. Porque la mujer, ¿dónde estaba metida? En una iglesia. ¿Cuánto tiempo estaba en la iglesia? 18 años. ¿Y cómo estaba encorvada? ¿A causa de que era un demonio? Y Jesucristo llega después de 18 años de allá donde la mujer estaba oyendo de Dios, recibiendo de Dios, ayudando para Dios, ayudando en la obra de Dios, escuchando palabra de Dios, enferma. Y mire lo sobrenatural del lenguaje. Había un demonio en una mujer que estaba dentro de una iglesia. Si no hay poder y unción de Dios, la gente puede llegar con demonios a la iglesia y salir con el mismo demonio a su casa, y regresar el siguiente domingo con el mismo demonio, y salir de la iglesia con el mismo demonio,
y después de otros 8 días más regresar con el mismo demonio. Y así por 18 años, como te evidencia la Escritura. ¿Qué te quiere decir aquí la palabra, mi hermano y mi hermana? Que usted debe buscar un lugar donde haya presencia de Dios, donde lo anormal de Dios sea manifiesto y testificado, donde se eche fuera los demonios, donde haya milagro de sanidad, donde el poder de Dios se mueve en esa iglesia. Porque lo natural no provoca nada, porque lo natural no cambia nada, lo natural no sana a nadie. Amén. Ahora, para ir concluyendo, Jesucristo, ¿qué era para el Padre? Para el Abba Padre, Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros, al recibirle a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué pasamos a ser? Hijos de Dios. Y si el Señor Jesucristo fue anormal, siendo Hijo de Dios, usted y yo, ¿a qué estamos llamados? A ser cristianos, hijos de Dios, anormales. Donde Jesucristo iba y había escasez, ¿qué pasaba? Multiplicación, anormalidad. Cuando Jesucristo iba donde un enfermo, ¿qué pasaba? Había sanidad, había normalidad. Donde Jesucristo iba y había muerte, ¿qué pasaba? Había resurrección, que había anormalidad. Cuando Jesucristo predicaba, oraba, ¿qué pasaba? Señales, prodigios, milagros, anormalidad. Cuando Jesucristo ingresa a su vida, ya no va a volver a ser el mismo, la misma. Por eso dice la palabra en el lenguaje anormal: y a los que creen en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre enfermos y sanarán. Por eso dice la palabra que para el que cree todo le es posible. ¿Cuánto tiempo le ha venido limitando una situación a usted a ser normal? ¿Cuánto tiempo vive batallando con una situación que le ha estancado en su vida de cristianismo y no le ha permitido acceder a lo sobrenatural? Hoy Dios le da las dos claves para que usted deje de ser un cristiano natural: tener fe y creer que puede recibir poder del Espíritu Santo. Amén.